Dios les bendiga a muchos. Antes que nada vamos a orar para poder comenzar. Señor, te damos gracias, papá. Gracias por un día más de vida primeramente, Señor. Un día más donde podemos estar en tu presencia, donde podemos conocerte un poco más, escuchar más de tu palabra, Señor. Poder sentir tu presencia una vez más, Padre Santo. Donde podemos adorarte y darte la gloria y la honra. Te pedimos, Padre Santo, que en este día todo ataque del enemigo, Señor, toda arma que el enemigo ha forjado contra nosotros, en el nombre de Jesús es derribada, en el nombre de Jesús es deshecha, Señor, todo trabajo, Señor, contra nuestras vidas, Padre amado, Señor, es deshecho ahora en tu nombre, Jesús, y todo hombre fuerte que se haya levantado en este momento, Señor, es derribado en tu nombre, Jesús. Te damos la gloria, la honra, Padre Santo, Señor, y pedimos que hoy tú nos estés hablando, que lo que tú tienes preparado para nosotros penetre como ese sermón, Señor, como esa estaca a lo más profundo de nuestros corazones, que se nos quede grabado, Padre Santo, Señor, que tú hoy puedas destapar nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder ver y entender lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te damos gracias, papá, Señor, te amamos, te adoramos, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Bueno, Dios le bendiga muchísimo. Amigo David, ahí está el chiquito. Hoy tengo el privilegio de poder traer la palabra, y el Señor me estuvo hablando, y estuve reflexionando sobre un tema bastante controversial en la vida del cristiano, ¿no? Algo que mayormente siempre nos afecta a todos. Creo que nadie está exento de esto. El nombre de este mensaje se llama Mirando desde la caverna. Lo que el Señor, o el tema referido a esta palabra, es sobre la vieja vida, ¿no? Algo muy controversial para todos, no solamente cristianos, sino gente secular. Creo que todos hemos pasado por ese momento donde, aún estando en los caminos del Señor, aún estando en nuestro mejor momento, hemos tenido esa sensación de querer volver a esa vieja vida. Y primeramente el Señor, lo que yo le preguntaba era, ¿por qué? ¿No? Es poder entender este tema, entender lo que es la vieja vida, qué significa, qué es, ¿no? Y lo que al Señor me llevaba a 3 preguntas, ¿no? Sobre esto. ¿Qué es y por qué volvemos a ella? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo la dejamos atrás? Primero quiero que empecemos con, bueno, un poco con la vida de Pedro. Creo que es algo que nos puede llevar a apreciar lo que es volver a la vieja vida. Conocemos a Pedro, bueno, si lo quieren leer después, el pasaje es, ya les digo, es Juan 21 en adelante. Está la vida de Pedro, relata esta parte de la historia, pero bueno, vamos a tocar por arriba un poco de toda su vida. Conocemos que Pedro era un pescador, una persona, uno de los discípulos de Jesús, alguien que se encontró con Jesús, ¿no? Y dejó de ser pescador y pasó a ser un pescador de hombres. Jesús lo llamó a ser uno de sus discípulos, y él caminó con Jesús, él aprendió de Jesús, siguió sus pasos, él estuvo frente a frente con él y vivió los milagros, vivió todos los sucesos extraordinarios que relatan los evangelios, ¿no? Es una persona que estuvo cerca de él y estuvo sirviendo con él. Y en un momento determinado, Jesús, bueno, sabemos ese texto donde Pedro niega a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo. Y después de eso, parece que la vida de Pedro viene en picada, ¿no? Él estaba en un punto máximo de euforia en su ministerio, en su vida,
¿no? En su relación con Jesús. Estaba en un momento donde estaba, no, Jesús, yo te voy a proteger, no voy a dejar que te pase nada. Podríamos decir que estaba en un buen momento, ¿no? Es como cuando nosotros nos encontramos en un buen momento espiritual, un buen momento en el ministerio, pero de repente sucede esta parte de la historia donde Pedro niega 3 veces a Jesús. Donde se siente perseguido, y por causa de la persecución que estaba recibiendo en ese momento, él comete una equivocación y niega a Jesús 3 veces. Ya se lo había advertido Jesús, pero el encontrarse en ese momento fue un choque muy fuerte, y ahí es cuando empieza a caer todo en picada. Después, más adelante, en Juan 21, vemos, después de que Jesús resucita, podemos ver esta porción de la palabra donde dice que Jesús estaba en la playa, ¿no? Y lo encuentra Pedro pescando. O sea que después del suceso de haberlo negado, después de que Jesús murió, Pedro, ¿qué hizo? Volvió a su vieja vida. Cuando Jesús resucita, lo encuentra Pedro, que había vuelto a lo que él hacía antes. Se encontraba pescando en ese momento, cuando se da cuenta que Jesús estaba ahí en la playa, y sale despavorido a encontrarse con él. A esto va la primera pregunta: ¿qué es la vieja vida y por qué volvemos a ella? Nosotros tenemos en el ser humano tenemos algo que se llama instinto de autopreservación, ¿no? Es como ese instinto que tenemos nosotros de protegernos, ¿no? Nos tiraron algo, entonces tenemos un instinto automático de esquivarlo, ¿no? Tenemos reflejos. Entonces, cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, cuando estamos pasando por tormentas, tribulaciones, procesos, cosas que nos afectan emocionalmente, o física o espiritualmente, tenemos un instinto de autopreservación que nos lleva a un lugar seguro, a un momento seguro, o a un lugar seguro, ¿no? Por eso a veces volvemos, ¿no?, a esa vieja vida. ¿Cuál es ese lugar seguro? Ese lugar seguro es donde nos encontramos en un momento de nuestra vida donde no pasábamos por estrés, no pasábamos por problemas, por así decirlo, no pasábamos por situaciones donde nos llevaban al límite, ¿no? Eso es lo que hace nuestro instinto de autopreservación. Pero, ¿qué es en realidad la vieja vida? Yo, para poder refutar un poco mejor esto, o que podamos entenderlo mejor, quería contarles sobre la teoría de la caverna. La teoría de la caverna es algo que se ve mucho en filosofía, que habla sobre el entendimiento progresivo del ser humano. ¿Qué dice la teoría de la caverna? Dice que una persona se encuentra dentro de una caverna y lo que hace es ver la vida a través de una sombra que se refleja en una pared. ¿Qué pasa? Él tiene la salida atrás, ¿no? Y la luz que entra y todo lo que está pasando afuera se refleja en una pared, y él puede ver la vida a través de esas sombras. Entonces ve solamente un aspecto de la vida. ¿Qué pasa con la teoría de la caverna? Si nosotros nos encontramos en ese lugar, ¿no? A veces cuando volvemos a nuestra vieja vida, nos encontramos en esa caverna. Estamos viendo la vida desde un lugar supuestamente seguro, pero esa es la mentira de la vieja vida. ¿Por qué? Nuestro instinto de autopreservación nos lleva supuestamente a un lugar seguro donde no sufrimos estrés ni problemas, pero lo que estamos haciendo es viendo la vida solamente sombras, vestigios de lo que es realmente la vida. Entonces, ¿realmente vamos a un lugar seguro donde no pasamos estrés? No. Lo que estamos haciendo es esquivando las responsabilidades, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué a veces cuando dicen, no, yo la verdad que antes de conocer a Dios, la verdad que no tenía tantos problemas? Muchas veces escuchamos a gente que dice eso, ¿no? O a veces nosotros mismos lo hemos vivido o pensado, así que aunque no lo digamos, ¿no? Cuando yo no estaba tan bien con el Señor, no me pasaban tantas cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hoy sentimos
que estamos asediados, que estamos pasando por muchos problemas, y por qué sentimos que antes no lo teníamos, porque no teníamos responsabilidades. Porque estábamos mirando solamente un engaño de la vida. ¿Qué pasa cuando, por eso nosotros volvemos a ese lugar? ¿Por qué? Pero era un lugar donde no teníamos responsabilidades. Al no tener responsabilidades no enfrentamos la vida. Entonces no nos encontramos con problemáticas de la vida. ¿Por qué? Porque justamente no estábamos viviendo la vida. Esa es una de las primeras cosas. Ese es el engaño de la vieja vida, una de las cosas que el Señor me decía. ¿Por qué volvemos a ella? Porque es un lugar donde nos sentimos supuestamente seguros y no tenemos estrés. Pero es un lugar donde no nos enfrentamos con la realidad de la vida. La otra pregunta a la que el Señor me llevaba es ¿por qué ahora? ¿Por qué me está pasando justo en este momento donde yo me sentía bien, donde yo estaba sirviendo, donde me encontraba en un buen momento con el Señor? Y no, y uno dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo este sentimiento? ¿Por qué quiero retroceder, ¿no? Como por así decirlo. Una de las primeras razones es simple. Hablábamos de que uno no vuelve a un lugar donde en realidad no tiene problemas, sino que vuelve a un lugar donde no tenía responsabilidades, donde no afrontaba la vida. Entonces una de las causas por qué nos puede pasar ahora es porque justamente estamos mirando la salida, ¿no? Hablamos de la teoría de la caverna, que uno se encuentra mirando una pared, viendo una sombra de lo que es la verdadera vida. Y cuando uno empieza a acercarse a la salida, cuando uno empieza a ver la realidad de la vida, uno empieza a tener responsabilidades, a enfrentarse con la vida, y siempre, humanamente, naturalmente, van a surgir procesos, cosas que vamos a tener que confrontar, porque eso es vivir, es enfrentarse diariamente con cosas que a veces nos tambalean, que es enfrentarnos a situaciones que muchas veces no nos gustan, pero necesitamos atravesarlas para poder vivir la vida, ¿no? ¿Cuál es otro motivo de por qué justo ahora estamos pasando por eso, ¿no? Estamos teniendo ese sentimiento. Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, ¿no? Además de que es algo natural, de que cuando nos enfrentamos, cuando empezamos a tomar responsabilidades y empezamos a enfrentar la vida, son cosas que nos pueden pasar, sucesos difíciles que tenemos que enfrentar, ¿no? Y eso nos lleva a querer volver a ese lugar donde no teníamos esos problemas, por así decirlo. Pero otro motivo es porque hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que no ignoramos la maquinación del diablo, ¿no? Y él, cuando ve que nosotros estamos enfrentando la vida, ¿no? Y estamos mirando la salida de esa caverna para empezar a ver la realidad, él trata de evitarlo, trata de retenernos. ¿Por qué? Porque estamos yendo camino a la verdad. Y cuando uno va camino a la verdad, el diablo se puede levantar de mil maneras para tratar de evitarlo. Y el día dice que el diablo sale más por viejo que por diablo, es un dicho secular. Y él conoce al ser humano en realidad. Y él sabe que el ser humano, al encontrarse sitiado, al encontrarse bajo persecución o situaciones difíciles, ese instinto de autopreservación emocional va a tender a volver atrás, a volver a ese lugar donde no estaba pasando por esas situaciones difíciles, ¿no? Ese lugar donde no tenía esas responsabilidades, ese lugar que era un engaño, esa vieja vida que nos impedía vivir la vida. Entonces, esas son las maquinaciones del diablo. Él se va a levantar para evitar que nosotros empezamos a mirar la salida.
Y la última pregunta, la tercera pregunta, ¿cómo la dejamos atrás a esa vieja vida? Y esta es una parte que me encanta, me encanta, me encanta. Tengo mi super Biblia, que me estuvo acompañando en el sermón. Para poder entender este último punto de cómo dejar atrás la vieja vida, quiero que podamos leer en Juan 4, del 13 al 18. Juan 4, del 13 al 18. Y me encanta esta parte. Dice, bueno, en esta parte Jesús se encuentra con una mujer samaritana que estaba sacando agua de un pozo, y Jesús le habla y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora uno se preguntarán el porqué de este pasaje, ¿no? Vemos a esta mujer que se encuentra con Jesús y Jesús le dice, esta es el agua verdadera, que va a saciar tu sed. Pero algo que me llama mucho la atención es esa parte que cuando la mujer dijo, Señor, yo quiero esa agua, él le responde y le dice, ve y busca a tu marido, ¿no? Y salta esta parte donde sale la verdad de que ella dice, yo no tengo marido. Pero algo que siempre salta en la Biblia, o que se recalca en la Biblia, es que cuando una mujer se está prostituyendo, siempre lo dice literalmente, como una prostituta o con esas palabras. Pero en este caso fue diferente. ¿Por qué el Señor, al estar hablando del agua que iba a saciar su sed, menciona al marido de esta mujer? ¿Qué era lo que Jesús le quería decir? Y tocar ese punto era muy clave en lo que Jesús estaba enseñándole. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba hablando de una nueva vida. Una vida donde ella iba a tener un agua que iba a saciar la sed que ella tenía interiormente, ¿no? Y acá encontramos el último punto, que es cómo dejar esta vida atrás. Pero para que ella pudiera entender esta nueva vida, donde iba a ser saciada ese vacío que tenía interiormente, Jesús tenía que tocar ese punto principal, que era su vieja vida, el lugar donde ella estaba buscando refugio, el lugar donde ella pensaba que iba a poder saciar ese vacío, ¿no? Que era esta vieja vida, en este caso era esa persona con la que ella estaba, ¿no? Dice, muchos maridos has tenido, y este que ahora tienes no es el tuyo. Dios le estaba recalcando, le estaba remarcando su vieja vida, para que ella pudiera entender qué era lo que ella tenía que dejar atrás para poder comenzar esta nueva vida. Y me encanta esta parte porque muchas veces lo leí y no lo había entendido de esta forma. A veces se nos escapan cosas en la palabra que son tan importantes, son tan claves. ¿Cómo dejamos nuestra vieja vida atrás? Dios nos ha ofrecido la puerta, nos ha ofrecido la salida de esta caverna, para ya no ver la vida desde sombras, sino para ver la vida frente a frente con nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestra vieja vida, ¿no? Tenerlo en claro. Y sabemos que tenemos que dejar eso atrás. ¿Y cuál es la salida? Seguir a Jesús.
Hoy cuando empezaron las chicas a compartir una palabra, hablaba un poco de esto, ¿no? A veces sentimos ese peso, esa mochila, esa carga. Y cuando hablaba de que Jesús lo padeció todo, ¿qué pasa si Jesús hubiese querido dejar todo porque estaba pasando por un momento difícil, se estaba enfrentando a la vida, se estaba enfrentando a situaciones muy, muy difíciles? Él tenía que perder su vida. Si él se hubiese rendido a mitad de camino y hubiese vuelto a ser un carpintero. Si Job, ¿no? Como hablaba Edith, se hubiese rendido a mitad de camino y hubiese hecho su vida normal, ¿no? Hubiese dejado al Señor, ¿qué hubiese pasado? Y primeramente, entender que es algo normal. Es algo normal el tener esa sensación de vieja vida. Pedro lo pasó. Pedro es un hombre que había conocido a Jesús, que tuvo un encuentro con Jesús, que él estaba frente a frente. Y llega un punto de su vida donde se encuentra con este problema, que a raíz de situaciones difíciles, él lo lleva a volver a esa vieja vida, ¿no? Y yo me imagino que serían estas preguntas. ¿Por qué me pasó ahora? Pero qué lindo es ir al final de esa historia, cuando Jesús tiene un encuentro de vuelta con Jesús, nuevamente con Jesús. Y Jesús no le dijo, no le recalcó por qué lo hiciste, por qué te fuiste, por qué te alejaste. Jesús ya conocía que él lo amaba. Jesús conocía su corazón. Por eso le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Él conoce todos nuestros padecimientos porque Él los pasó en carne propia. Él sabe que el ir hacia la salida de esa caverna, el empezar a ver la vida con verdades y afrontarla es difícil, y que va a haber momentos donde uno quiere ir a refugiarse adentro, quedarse contra esa pared, solamente viviendo esas pequeñas sombras. Él sabe que es difícil. Por eso primeramente hoy, por eso el Señor me hablaba, me decía: esto es algo normal. No te sientas mal por haber tenido ese sentimiento de querer volver a esa vieja vida, porque es algo normal. A todos nos puede pasar. ¿Y por qué ahora? Primeramente porque justamente es algo normal. Y porque el enemigo nunca va a dejar que nunca va a querer que vos avances y que vos puedas salir a vivir esa vida. Pero Dios nos muestra la salida. Dios nos muestra la salida. Y sabemos que si seguimos adelante, vamos a poder salir victoriosos. Y vamos a tener esa agua de vida eterna que el Señor nos ha ofrecido. Quiero orar por este mensaje, que espero que le haya sido de bendición para sus vidas. Y que tengan en cuenta esto, que si en este tiempo alguno ha estado viviendo por esa etapa, ¿no? de querer dejar todo, ¿no? y de volver atrás, que esté tranquilo, que primeramente es algo normal. A todos nos puede pasar cuando enfrentamos situaciones difíciles, pero que sigan adelante. ¿Por qué? Porque cuando uno sale y ve la vida de verdad, sale de esa caverna, podemos ver lo hermoso que es seguir al Señor, lo hermoso que es servir al Señor. Y que en realidad esa vieja vida nunca nos va a llenar, solamente es una mentira. Porque
La verdadera pieza de rompecabezas para nuestra vida está en Jesús. ¿Sí? Señor, te doy gracias, papá. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a cada momento. Porque tú nos acompañas en cada momento. Y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que si ellos están pasando por momentos difíciles, donde han querido bajar